Y me llevé la barra arriba. Ajá. Buenas noches, ¿cómo están? Soy el economista José Herrera y encantado de continuar con ustedes viendo el tema, en esta vez ya el segundo tema de programación multianual de inversiones. La clase anterior hemos visto el tema de decreto legislativo y reglamento del INVIERTP, un poco la organización en general, las funciones, el sistema. Ahora vamos a ver una de las fases que fue el motivo principal por el cual se creó el INVIERTP, la fase de programación multianual de inversiones. Veo algunos chats acá, a ver, quiero ver si hay alguna... buenas noches con todos. A ver a quién tenemos en clase, ¿sí? Por favor, ¿quiénes están? Nos vamos saludando por ahí. Bien, entonces vamos a continuar con, en este caso, con la fase de programación multianual según la Directiva General de Programación Multianual de Inversiones. ¿Ya? Bien, la programación multianual de inversiones es la primera fase del ciclo de la inversión. Esta fase fue creada para poder facilitar, digamos, en los próximos 3 años, de poder separar o seleccionar los proyectos que se van a invertir. Esta primera fase se hace con la finalidad de que permita planificar las inversiones en las entidades públicas, a fin de orientar esa planificación en los próximos 3 años. Por eso es programático, todo lo programático es en el mediano plazo, ¿no? Y con esta programación multianual se orienta la cartera de inversiones de las entidades a fin de que se pueda ejecutar más adelante y alinear con el presupuesto público, ¿no? Entonces, a partir del planeamiento estratégico podemos tener muchas necesidades de inversiones, llámese proyectos de inversión o tal vez IOR, pero no todo se puede ejecutar en el año actual y probablemente en el 2020. Lo que pasa es que de esa cartera se podrá ir ordenando la ejecución de acuerdo a la programación multianual. Siendo tan importante esta función, es que sea normado. Entonces tenemos esta fase de programación eh, normada para poder hacer un uso adecuado de la inversión pública, y lo vamos a ver en este caso. La directiva 01, el objeto, su ámbito de aplicación y definiciones, y específicamente el objetivo de la fase de programación multianual, ¿no? Algunas definiciones que son útiles para la programación multianual. Le voy a girar un poquito la cámara y ya, perfecto. Eh, Criterios para la programación multianual de inversiones, que son fundamentales y los sectores lo han tenido en cuenta, también los gobiernos regionales y locales. La organización y funcionamiento de esta fase de programación multianual. Si bien es cierto, digamos, el decreto supremo que aprueba el reglamento contempla la organización y las funciones de cada uno de los órganos del INVIERTP. He tenido a bien separar, digamos, la organización y el funcionamiento por cada una de las fases de inversiones, ¿ya? Por cada una de las fases de ciclo de la inversión, a fin de que se pueda, digamos, trabajar mejor y seamos poco más didácticos. El proceso de la programación multianual, la incorporación de inversiones no previstas en el PMI, disposiciones complementarias, transitorias y finales, anexos y formatos. Eso relacionados a la programación multianual. ¿Por qué? Ustedes recuerdan que habían 3 directivas, cada una para cada fase, con sus formatos y anexos, ¿no es cierto? Entonces, también hemos seguido esa secuencia, pero sabemos hoy en día que hay una sola directiva, que es la Directiva General, en este caso del INVIERTP.
¿Cuál es el objeto y ámbito, definiciones de esta directiva general? Hemos dicho, a ver, eh, Directiva 01, esta directiva fue aprobada en digamos, el 23 de enero del 2019, es este año, y cuyo propósito es establecer disposiciones que regulan el funcionamiento del INVIERTP. Hablamos de procesos y procedimientos, ¿no es cierto?, para la aplicación de la fase del ciclo de la inversión. ¿Y cuál es el ámbito de aplicación? El ámbito de aplicación viene a ser en todas las entidades públicas del sector público, valga la redundancia, no financiero, sujetos al INVIERTP. Obviamente que no todas las entidades están sujetas al INVIERTP. Eh, Todavía tenemos instituciones como gobiernos locales que no están sujetos al INVIERTP. Ya todavía tenemos una cantidad importante. ¿Y cómo es que estas municipalidades, por ejemplo, digamos, realizan su programación multianual si no están sujetos al INVIERTP? Lo hacen a través de un convenio con otras municipalidades que sí estuvieran sujetas al INVIERTP. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, algunas definiciones también que se presentan en la directiva y que son importantes mencionar a fin de que podamos aplicarlo adecuadamente. A ver, quiero que se manifiesten. Buenas noches. Si tuvieran alguna consulta, por favor, sería excelente, excelente que pudieran hacer alguna consulta y así podamos ir redondeando las ideas, ¿de acuerdo? Podríamos ir redondeando las ideas. ¿Consultas? A ver, vamos a ver. Bien, no hay consultas. Anímese a hacer sus preguntas, por favor. Y les voy a hacer preguntas, entonces, en caso que ustedes no se animan, yo les voy a preguntar a nuestros participantes. Objetivo de la fase de programación multianual. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de la fase de programación multianual de acuerdo a lo que les he ido comentando? A ver, ¿cuál creen ustedes que es el objetivo de la... ¿Cuál sería el objetivo de la programación multianual? ¿Mm? A ver, ahí hay un comentario me parece. No perder recursos en proyectos no necesarios. ¿Ustedes creen? A ver, ¿de qué manera la programación multianual nos ayuda a evitar la pérdida de recursos no necesarios? ¿Dónde estaría el punto? ¿Mm? ¿Dónde estaría el punto? A ver, quiere decir que la programación multianual nos ayuda a seleccionar las inversiones siempre que se necesiten. Programar de acuerdo a las necesidades, correcto, por ahí vamos. Hay dos puntos que nos ayudan en ese tema, ¿ok? Uno va por el lado, a ver, saber invertir en proyectos con impacto. Correcto. El tema está porque la programación multianual se basa en el diagnóstico de brechas, ¿no es cierto?, de servicios y de infraestructura. Entonces, primero los sectores tienen que identificar los servicios, ¿no es cierto? Y luego el diagnóstico de brechas. Y entonces se va a programar solo aquello que contribuya con el cierre de esas brechas, ya sea brechas de infraestructura, es decir, calidad de servicios, o de cobertura, ¿de acuerdo? A ver, Cristina dice, elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas. Por supuesto, ¿no? Al cierre de brechas. Entonces, con la programación multianual solo se va a programar aquello que apunte al cierre de brechas. Y el cierre de brechas está, digamos, ligado a los servicios prioritarios del sector, ¿de acuerdo? A los servicios prioritarios del Estado. Entonces, ya no nos vamos con el Monumento a la Hamaca, con el Jurassic Park, por ejemplo, de Arequipa,
o tal vez el Parque del Árbitro en Tumbes, o el Auditorio Subterráneo de Arequipa, quiero decir, de Huancavelica, ¿sí? Y en fin, ¿no? Ya no sé, o las losas deportivas, o el Coliseo, o la Plaza de Toros, ¿de acuerdo? Entonces, porque qué brecha cerrarían, ¿me entiende? Creo que es un buen punto. A ver, a ver cómo nos va entonces, de acuerdo a lo que se ha mencionado. Bien, el objetivo de la programación multianual, ¿no es cierto?, es lograr una vinculación entre el planeamiento estratégico, ¿no es cierto?, y el proceso presupuestario. La programación multianual es un vínculo, una bisagra entre la planificación estratégica, ¿no es cierto?, que es de mediano y largo plazo, y la programación presupuestaria, que es de mediano plazo también. Entonces, se determina esa necesidad y luego se articula con el presupuesto. Entonces, esta programación multianual orienta el gasto o orienta la inversión pública en función de criterios de priorización y de cierre de brechas. Ya se ha estado mencionando, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, para ello, a ver, para ello, digamos, se requiere de la elaboración y selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, ¿de acuerdo? Entonces, orientar el gasto de inversión pública en función de los criterios de priorización y cierre de brechas. Correcto, eso es lo más importante de la finalidad o el objetivo de esta fase de programación multianual. Algunas definiciones, por ejemplo. Programa Multianual de Inversiones, PMI. Si bien es cierto, no ha habido una definición exacta ni una definición formal del Programa Multianual de Inversiones, ¿de acuerdo? Si ustedes revisan la normativa, pero nosotros estamos intentando darle una definición. Obviamente es un instrumento de mediano plazo que identifica, prioriza y programa la cartera de inversiones de una entidad pública, ¿no? Esa cartera que se requiere preparar cada año, ¿no es cierto? Y se presenta hasta el 30 de marzo en los sectores y hasta el 15 de abril en gobiernos regionales y locales. Muy bien, entonces, pero ¿qué más, no? Como instrumento de mediano plazo, identifica y prioriza y programa la cartera de inversiones de una entidad pública. Este programa contiene ¿qué? El diagnóstico de la situación de brechas, y ahí vamos a hablar, brechas de infraestructura, están referidas a las brechas que hay en las instalaciones de las entidades públicas. La infraestructura en su sentido más amplio, puede ser infraestructura vial, infraestructura de servicios de agua para riego, infraestructura educativa, llámese infraestructura física, infraestructura, digamos, que contiene también equipamiento, mobiliario, tecnologías de información, sistemas, todo ello se llama infraestructura en general y se refiere a, digamos, a la parte física o a la parte más importante de los medios de producción de los servicios. En cambio, a las brechas de infraestructura de servicios, quiero decir, en cambio, referido al acceso a los servicios públicos, tiene que ver a cerrar brechas de cobertura, ¿no? Y que son de responsabilidad funcional en los tres niveles de gobierno, ya sea sector, gobierno regional o gobierno local. Entonces, contiene ese diagnóstico de brechas que da cuenta en qué situación se encuentran los servicios públicos y qué nivel de déficit tiene. La brecha es un déficit, ¿no es cierto? Un faltante, algo que no está acorde con los estándares de calidad, ¿no? Y también incluye un horizonte mínimo de 3 años, ¿no? La cartera de inversiones a financiar total o parcialmente con recursos públicos para lograr el alcance de las metas de producto especificado en los indicadores de resultado. ¿Qué pasa? Que cuando el sector identifica un servicio, tiene que identificar también los indicadores. Y si tiene los indicadores, ¿no es cierto? Tiene que ya medir ese servicio con el indicador en qué nivel de atención está, en qué nivel de cobertura y en qué nivel, digamos, de calidad. A partir de ello se identifica la brecha. Ejemplo,
Si nosotros estamos, digamos, analizando un centro poblado y, digamos, de ellos, un centro poblado tal vez de, podría ser 500 familias, ¿no es cierto? En esas 500 familias, solamente 400 tienen agua y desagüe y faltan 100, de tal manera que la brecha de ese servicio en esa localidad estaría representado por 100 de 500, que sería el 20%, ¿no? Esa brecha habría que cerrar. Así que eh, es importante conocer. Brecha de infraestructura y acceso a los servicios, ¿no? ¿Qué es? Es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y el acceso a los servicios públicos y la demanda, ¿no? A una fecha determinada y en un ámbito geográfico determinado también. Esa diferencia entre la oferta disponible, es decir, todo lo que puede atender el servicio público, sea una posta médica o tal vez digamos, el servicio de agua para riego, lo que puede atender, optimizando todo eso de lo que pudiera atender, si se puede atender 100 atenciones por día y podemos hacer algunos cambios y con ello optimizamos a 120 y la demanda es 200, entonces la oferta optimizada es 120 y la demanda 200, total la brecha es 80 por día y eso se multiplica por 30 y por 12, lo que sería, digamos, por año, por ejemplo, ¿no? Esta brecha de infraestructura y acceso a los servicios puede ser expresada en términos de cantidad y cobertura o calidad. Bien, acá hay un par de comentarios, quiero ver. Claro, priorizar, optimizar los recursos, ¿no? A ver, el teleférico de Choquequirao, ¿no? A ver, dígame, ¿lo decían porque es necesario o porque no es necesario el teleférico? A ver, coménteme, ¿en qué términos no es necesario y en qué términos sí? A ver, ¿qué brecha estaríamos cerrando con el teleférico de Choquequirao, ¿no? ¿Ah? Ajá, ninguna brecha, ¿no es cierto? A ver, habría que ver si por ejemplo, Choquequirao es una zona arqueológica, ¿no es cierto? El Ministerio de Cultura tendría que mostrarnos si hay algún servicio deficitario y se puede mostrar, digamos, cubrir las brechas, por ejemplo, en el tema de turismo, tal vez, o cultura, habría que ver. Pero si ello no está dentro de un servicio público y no cubre, no contribuye al cierre de brechas, no debería por qué estar considerándose. Bien. A ver, características de las brechas de servicio, ¿no es cierto? Estas son las características de las brechas de servicios. En primer lugar, se selecciona con un servicio público que brinda o provee el Estado, ¿no? Ustedes recuerdan que cuando se creó el Invierte, ¿qué pasó? Cuando se creó el Invierte, el MEF solicitó a los sectores que definan los servicios que están, digamos, ofreciendo al público en materia de sus competencias. ¿Qué hicieron los sectores? Han tratado de definir sus servicios, ¿no es cierto? Los estándares de calidad de cada uno de los servicios y, bueno, a partir de ahí han identificado sus digamos, brechas y por lo tanto ya en función de ello se puede programar. Por ello entonces el servicio se relaciona con un servicio público que brinda o provee el Estado, en este caso un sector. Eh, Hay que cuantificar a través de un indicador como por ejemplo un indicador de desempeño, porcentaje de personas con acceso al servicio de educación inicial. En este caso sería un indicador de qué? Un indicador de cobertura, porcentaje de personas con acceso al servicio de educación inicial, ¿no? Esta brecha de infraestructura o acceso a los servicios entonces tiene que tener indicador, ¿no es cierto? Puede ser expresado en porcentajes,
¿sí? Puede ser expresado en porcentajes. A ver, ¿qué más? Tiene un valor, ¿de acuerdo? Tiene un valor, ese valor numérico que puede ser desagregado a un nivel distrital. Es decir, miren, si el sector lanza la brecha, puede darlo a nivel nacional, pero también podría presentarlo a nivel regional, a nivel provincial o distrital. Entonces, sería excelente que tuviéramos la data a nivel distrital, ¿no es cierto? Y eso sería excelente porque, a ver, ¿quiénes necesitan esa data? Necesitan básicamente las regiones y los municipios. ¿Para qué? Para programar en base al ámbito territorial. En base a su ámbito territorial sería que se hace esa programación, ¿de acuerdo? Para eso se requiere. ¿Qué más? Tiene un valor, ¿no es cierto? Ese valor numérico que data del diagnóstico y el año de referencia. Por ejemplo, la mayoría de datos o punto de inicio la están dando del 2019. ¿Para qué? Para la programación del 2020. La están dando el dato de la diagnóstico de brecha del 2019, ¿no? También el ámbito geográfico, geografía, ¿no? Se relaciona con una localidad específica, ¿no? El cual se está programando la inversión, puede ser un distrito o una provincia, ¿no? Es sobre eso, en un servicio de educación inicial del distrito de Abancay, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, ¿sí? Y también esta característica tiene que ser otro elemento de la temporalidad. Se asocia a una fecha determinada, ¿no? 2019, 2018, 2017. Y entonces cada año se va actualizando este dato, ¿cierto? Y estos serían, digamos, las características de una brecha, ¿no? Se relaciona con servicio público, ¿no es cierto? Son brechas de infraestructura y de acceso a los servicios, en otras palabras, brechas de calidad y de cobertura, ¿no? Es cuantificable, tiene un valor y está dado para un espacio geográfico determinado en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Acá hay un comentario, a ver, quiero ver de qué se trata. ¿Mm? Antes de ello, por favor, ya, acá está. Alguien comentaba, por favor. La cantidad de la inversión viene determinada por el Producto Interno o algo, es decir, ¿cómo se define cuánto dinero se invierte por departamentos? Buena pregunta. A ver, hay muchas cosas aquí. A ver, en primer lugar, la inversión eh, representa alrededor entre el 5 y 6% históricamente del PBI. Es histórico. Ustedes lo tienen en uno de mis libros, en el libro de perfiles, fíjese el histórico en los últimos 10 años de porcentaje de inversión respecto al PBI. ¿De acuerdo? El 5% más o menos del Producto Bruto Interno. La inversión privada está alrededor del 20%. Sin embargo, ¿qué es lo que determina si invierto más o menos? La tasa de crecimiento, obviamente, del PBI, si ustedes se dan cuenta, está un poco baja, ¿no? En los últimos años, menos todavía. Entonces, ¿de qué depende esa inversión? Del PBI, ¿no? Y también un poco de las posibilidades, porque se quisiera que se invierta un poco más, 6, 7, 8, pero la caja fiscal no te da para invertir mucho más. Ahora, ¿cómo se reparte? ¿Cómo se reparte a nivel nacional? Hay varias fórmulas por recursos determinados, por ejemplo, a través del canon sobre canon. Hay varias formas por digamos, la tasa histórica de inversiones por sectores, pero ojo, la inversión va para los sectores y también por recursos determinados para gobiernos regionales y locales. Algunos tienen canon sobre canon, otros no, regalías, etcétera. Y el gobierno nacional con los sectores son los que adjudican a través de los fondos del sector y los gobiernos subnacionales son los que postulan y, digamos, aplican. Otra forma de lo que, digamos, el remanente también está a través del FIT, Fondo del Invierte para el Desarrollo Territorial, ex Foniprel y FONIE, ¿recuerdan? Entonces, más o menos esa es la asignación. Ahora, ¿y qué pasó? ¿El invierte no es programable o si es programable?
Claro, pero estamos hablando del presupuesto, cómo se reparte. ¿Por qué? Porque la programación multianual es una, ¿no es cierto? Y la presupuestaria es otra. Y en algún momento tienen que lograr el encuentro. Y por eso él invierte últimamente y más precisamente a partir del año pasado, fines del 2018, ya es obligatorio la articulación intersistémica, ¿no? Ese control con la restricción presupuestal, ¿no? En los próximos 3 años, de poder vincular el presupuesto con la inversión pública, ¿no? A ver, había un comentario, quiero verlo. Ya. El caso del proyecto se determine, no es una brecha, eso es sancionado. A ver, por ejemplo, bueno, ustedes, lo que me comentaba ahora uno de mis alumnos del diplomado de fichas técnicas, perfiles y expedientes técnicos, me comentaba es de qué hago, por ejemplo, cuando he viabilizado un proyecto de una losa deportiva por el sector educación y ahora estoy presentando un proyecto de pistas y veredas al sector de vivienda. Y vivienda ahora te acepta pistas y veredas siempre y cuando le pongas un componente de esparcimiento, por lo menos, o es un parque o es una losa deportiva. Entonces, ¿qué hago? Ya hice el expediente técnico y ¿qué hago? ¿No? Entonces, en el caso que se determine que no es una brecha, eso es sancionado. Si lo pones en el marco de educación, no sería una brecha, porque una losa deportiva es bien difícil que encuentres, digamos, articular a las brechas educativas, ¿no? Un poco más difícil, porque eso lo podrías hacer con alguna institución educativa, pero si es una losa sola que está en algún lugar de la urbanización, entonces bien difícil para que te cierren una brecha. Pero si lo haces en el marco de vivienda, ya ahora con una resolución de vivienda del 2018, te das cuenta de que se pueden hacer un proyecto que incluya pistas y veredas, además de una losa deportiva o tal vez un parque, ¿no? Bien. Ahora, ¿pero es sancionado o no es sancionado? Fíjense ustedes, eh, ¿qué se podría objetar? Que destines recursos, por ejemplo, para expediente, que destines recursos y después lo tengas allí que abandonar, ¿no es cierto? Porque no vas a poder vincularlo a ningún servicio. Sí pudiera ser, digamos, objeto de observación del órgano de control por malversación de fondos, ¿ya? Sin embargo, no te quedes con los brazos cruzados. Y esa losa lo has hecho, ya tienes expediente, busca el proyecto de pistas y veredas o uno más amplio para vincularlo y ejecutarlo y que sea de beneficio. ¿Sí? Muy bien, entonces, si hay otra pregunta, vamos a participen, estimados, vamos a estar atentos para poder seguir contestándoles sus inquietudes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, continuamos. Otras definiciones como infraestructura natural, por ejemplo, servicios, nivel de servicio, estándar de calidad, ¿no? Infraestructura natural, red de espacios naturales que conservan los valores y funciones de los ecosistemas proveyendo servicios ecosistémicos, ¿no? ¿Y qué son servicios? Se refiere a los servicios que el Estado tiene la responsabilidad de brindar o garantizar la prestación, ¿de acuerdo? Los servicios que el Estado. Pero aquí hay mucha confusión cuando le dices qué servicio vas a intervenir y la gente no sabe qué servicios. Y te da servicios, subservicios, componentes. Si alguien me dice para un proyecto para el banco de sangre, ¿no? En un hospital. Y el banco de sangre es un servicio, es un insumo, un componente, ¿qué es? Un subservicio. Es importante reconocer los servicios que el sector ha definido. ¿Y dónde voy a encontrar los servicios que el sector ha definido? Veamos. Les doy un dato, ustedes pueden entrar a la página del MEF, ¿de acuerdo? A ver, si ustedes tienen ahí, su internet, pueden entrar a la página web del MEF, ¿de acuerdo? Y en la sección de inversión pública, ya, en esta parte,
Encuentren aplicaciones informáticas. ¿Por qué vamos ahí? Porque ahí está el módulo de programación multianual de inversiones del PMI, ¿sí? ¿Y qué voy a encontrar en el PMI? Justamente los indicadores de brechas de cada uno de los sectores, ¿ya? Y cada indicador ya está asociado a un servicio. Por eso me voy ahí, ¿de acuerdo? Para que veamos cómo es que está asociado a un servicio, ¿ya? No todos lo han subido, lo que no significa que no tengan, ¿ya? Pero, por ejemplo, algo ilustrativo y rápido, y creo que en la clase anterior les mostré algo, ¿ya? Entonces, miren, algo fácil en el sector educación, y ha definido sus servicios, y así pueden ustedes ver para todos los sectores. Ahora, sin embargo, no todos los sectores han culminado de definir todos los servicios que tienen. Algunos se han quedado en 13, otros tienen 22, han definido, pero siguen, algunos están sin definir. ¿Y cómo están programando los sectores e entidades que no han definido sus servicios? Están haciendo que sus indicadores apunten a servicios mucho más generales. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Agricultura, el caso del INIA, ahí estamos apuntando a indicadores de innovación, pero no agraria, porque todavía no están definidos, sino a los de innovación como indicador general de Concitec, de PCM, pero como innovación tecnológica. Mientras tanto, el MEF revisa los indicadores y los servicios propuestos, por ejemplo, como el INIA tendría un primer servicio de investigación, ¿no es cierto? Un segundo de transferencia tecnológica, un tercero de conservación de recursos genéticos, ¿de acuerdo? Entonces, esos servicios todavía no están aprobados por el MEF y todavía no tienen sus indicadores. Cuando eso se apruebe, que va a ser en estos meses que viene, el próximo año tendremos servicios e indicadores donde apuntar con las intervenciones que se ofrezcan. Pero bien, entonces, veamos que aquí, por ejemplo, si ustedes pueden apreciar en la parte inferior con amarillo, están, digamos, los indicadores de calidad de cada uno de los servicios. ¿Cuántos servicios son? A ver, fíjense ustedes, bastantes indicadores, son como 20 y tantos, ¿no? Y ya pasamos los 30, fíjese, hasta los 33B. Indicadores de calidad, ¿de acuerdo? Estos indicadores de calidad están referidos al tema infraestructura, o sea, capacidad instalada inadecuada. Vean ustedes. Lo voy a poner de otra manera. Ya, son indicadores de calidad. Todos los indicadores de calidad están referidos a la capacidad instalada inadecuada. Y la capacidad instalada inadecuada es el tamaño que tienen los factores de producción, ¿de acuerdo? El tamaño que tienen y las condiciones en las que se encuentran. Capacidad instalada inadecuada. Muy bien. En otras palabras, indicador de infraestructura o de calidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada. ¿Cuál es el servicio? Servicio de educación inicial. Indicador, porcentaje de locales educativos con el servicio de educación inicial con capacidad instalada inadecuada. Muy bien. Y así podría ver todos los indicadores de calidad de todos los servicios, los 33. Y además tengo los indicadores de cobertura, fíjese. En el mismo inicial, porcentaje de personas no matriculadas en el nivel inicial respecto de la demanda potencial. Este es un indicador de cobertura. Porcentaje de personas no matriculadas. ¿En qué? ¿En qué servicio? En el servicio del nivel inicial. Entonces, y cada servicio tiene su indicador de cobertura. Pero, ¿cómo funcionan estos indicadores? Fíjense ustedes. Ya tengo el servicio, tengo el indicador. Acá están las variables, ¿no es cierto? Y en una de esas es la cantidad de los que no tienen capacidad instalada adecuada y versus la que sí lo tiene o respecto del total, y ahí sale la brecha. Entonces, ¿qué ha hecho educación? Ya tiene estimado esto, ¿no? Esto ya lo tiene estimado. Y ahí está la data, si se dan cuenta, a nivel de región, provincia, distrito, y este es el dato, ¿no?
¿Y qué dice? Estimación de los valores numéricos de los indicadores de brecha. Quiere decir que acá hay una brecha del 86%, del 76% y del 100%. Fíjese, ¿qué pasó? ¿Por qué es de la brecha del 100%? Quiere decir que la capacidad instalada en todos los locales educativos de estos distritos no es adecuada la capacidad instalada. O está en malas condiciones o no tiene los estándares de calidad. El 100% de su infraestructura. En cambio, en otros casos sí, hay algún porcentaje que sí es adecuado y el resto es inadecuado. Por lo tanto, la brecha aparece aquí. Y eso quiere decir que vamos a invertir bastante. Entonces, cuando te pregunten este dato, ahí vamos a ver, ¿hay alguna consulta? Por favor, con confianza. A ver. En caso de proyecto determina, no es una brecha, eso es sancionado, ya lo comentamos. ¿Es apropiado o desarrollada esta expresión cierre de brechas solamente para la inversión? Os he escuchado que se usa en otros ámbitos. A ver, el cierre de brechas es un término amplio, no solamente para la inversión, por si acaso. Ustedes recuerdan que en la década de los 10, 2010, el CEPLAN hizo un foro internacional, brechas que cerrar, ¿no? Es en general, las brechas son, digamos, los déficits en las variables de la población, los déficits de calidad de vida, ¿no? Los déficits de un servicio de otro o de lo que le falta para tener un estándar y calidad de vida. Entonces, los cierres de brechas es en sentido amplio, inclusive en Latinoamérica se habla de cierre de brechas y también de infraestructura, ¿no? Se habla en general y también de infraestructura, ahora específicamente en la inversión en el Perú. Pero sí es un término amplio y se ha escuchado en otros ámbitos. Lo que pasa en el Perú la hemos recogido más específicamente en el tema de inversión con la novedad del InviérteP. Pero sí se ha estado tratando ya, ojo, y vean ustedes el material de ese plan hace unos años ya, se ha hablado en términos generales de las brechas por cerrar y caminos por abrir, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué les estaba mostrando? Les estaba mostrando que sí están definidos los servicios, que hay indicadores de cobertura y también indicadores de calidad. Perfecto. Si tuvieran alguna otra pregunta y si no, vamos a avanzar. Bien. Nivel de servicio, condición o exigencia que se establece para definir el alcance y las características de los servicios públicos que serán provistos, ¿no? Un nivel de servicio, por ejemplo, ¿no? Salud tiene varios niveles de servicios, ¿no? Y eso se define y se concretiza por el tipo de establecimientos que hay y con las condiciones de cada uno. Entonces, cada servicio tiene unas características, unas exigencias y un nivel digamos, de característica que cumplir cuando se tenga que ofrecer al ciudadano. Y eso se expresa con estándares, ¿no? Que son características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos, ya sea infraestructura, equipamiento, entre otros. Entonces, un estándar de calidad, pues que un servicio tenga, por ejemplo, consultorios de dimensiones, que además tenga un médico, que tenga el equipamiento necesario y el protocolo de atención. Eso sería un estándar, por ejemplo. En educación, que las aulas tengan en inicial ciertas dimensiones como mínimo, que tengan el equipamiento, que tengan los servicios complementarios adecuados, que están definidos en la norma técnica de educación. Entonces, cuando se cumple con esas características técnicas mínimas definidas por los sectores para cada uno de los servicios, entonces estamos diciendo que el servicio cuenta con estándares de calidad. Pero ese donde que se plasma en la realidad de alguna escuela, obviamente, cuando uno va al campo a hacer una inspección ocular para hacer un diagnóstico, tiene que, digamos, chequear, o cuando hace un proyecto, ¿no? O el diagnóstico de un proyecto, entonces va a evidenciar en qué situación se encuentran las instalaciones del servicio. Y por lo tanto,
digamos, si cumple o no cumple con los estándares de calidad. Bien, a ver, eh, indicador, ¿no es cierto? Hay muchas definiciones de indicador. Digamos, se justifica, ¿por qué? Porque hay veces uno plantea objetivos o metas y no sabe si los va a lograr o no, o si los va logrando o no cuando va ejecutando su proyecto. Y es por eso que se hace falta el indicador, que es la medida del grado o del progreso hacia el logro. Implementamos algo y queremos saber si vamos avanzando o no, ¿cómo se puede medir? Con un indicador, ¿de acuerdo? Entonces, son expresiones cuantitativas de las brechas, las cuales se elaboran a partir de una variable o un conjunto de variables interrelacionadas, ¿no? O servicios, como decía, ¿no? Un indicador y el servicio, ¿de acuerdo? Una variable. Meta, ¿qué es una meta? La meta es un indicador que tiene un tiempo definido y un valor definido, ¿de acuerdo? Mientras que un indicador es porcentaje de alumnos, ¿no? Que logran un nivel satisfactorio, pues en una meta le pones el porcentaje que quieres y en el tiempo previsto, ¿no? Entonces, el tiempo previsto al 2021, ¿no es cierto? El 100% de alumnos logra un nivel satisfactorio. ¿De acuerdo? Entonces ya le estás poniendo un valor y el tiempo. ¿A qué? Al indicador. El indicador se convierte en una meta cuando le pones un valor numérico a una fecha determinada. Meta de producto es el valor numérico proyectado del indicador del producto a una fecha determinada. ¿Correcto? Muy bien, entonces ya se sabe por qué es necesario un indicador para que año tras año podamos ir visualizando el grado de avance hacia el cierre de las brechas de infraestructura y de acceso a los servicios públicos. Muy bien. ¿Qué nos falta? Línea de corte es el parámetro respecto al cual se compara el resultado obtenido en el proceso de evaluación de la inversión, ¿no? Nos permite tomar decisiones. Ejemplo, la línea de corte, por ejemplo, en el tema saneamiento, ¿no? ¿Cuál es el precio por conexión domiciliaria que se debe, digamos que debe gastar el Estado en inversión para, por ejemplo, conexiones de agua potable o alcantarillado, ¿no? Entonces, la línea de corte te dice que, por ejemplo, no sé si en este momento esa sea la línea, pero es el ejemplo y en algunos años sí, si cae el valor por conexión o por habitante, eso vamos a ver dependiendo de el sector, dependiendo del servicio, pero si cae entre 350 y 450, entonces digamos que está en un rango aceptable. Si es más de 450, se pasó la línea de corte, ¿no? Y si es menos, habría algún problema porque la línea de corte representa el valor promedio de una gran cantidad de proyectos, digamos, que logran obtener ese valor promedio de costo. Entonces, si uno está muy lejos o muy fuera de ese grande conjunto de proyectos que logran un costo por habitante, un costo por conexión domiciliaria, un costo por metro cúbico de agua, un costo por kilómetro de carretera, etcétera. Entonces, eso es lo que nos dice la línea de corte, el valor promedio de una gran cantidad de proyectos que logran ese costo por indicador de efectividad. Esa es la línea de corte. ¿Y para qué nos sirve? Para poder comparar los proyectos que estamos formulando con las que le cuesta al sector. ¿Y a quién le ayuda? Al evaluador, porque ahí tiene un parámetro donde comparar. Y eso es mejor cuando hay alternativa única. Usualmente evaluar alternativas es excelente, la evaluación de proyectos se basa en la evaluación de alternativas, pero si es alternativa única, ¿contra qué la comparo? Con la línea de corte sectorial. ¿De acuerdo? Entonces, así es como vamos viendo estos conceptos que son tan importantes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, si se animan, por favor, si no voy a tener que hacer las preguntas a ustedes, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer las preguntas a ustedes para ver si están atentos o alguien ya se me durmió. Estamos atentos, ¿verdad?
Bien, vamos entonces, criterios para la programación multianual de inversiones, ¿ya? Estos criterios, por ahí alguien está atento. ¿Sí? Luis Alberto. Muy bien. ¿Quién más está atento? Es algo como un pasar lista, por si acaso. ¿Sí? Bien, veamos los criterios para la programación multianual, ¿ya? En- y esto ha salido en esta última directiva, ¿no? El primer criterio, cierre de brechas prioritarias, ¿de acuerdo? Cierre de brechas prioritarias. ¿A qué se refiere? Es primer criterio para la programación multianual. O sea, si voy a programar el cierre de brechas prioritarias, a ver, a veces se cierran por ratos los ojitos. Ah, hay que tener cuidado, por favor, si no vamos a tener que hacer una dinámica. Todos tienen que estar muy, pero muy atentos, muy pilas. Si no, de esto depende, pues, aprobar el curso, de esto depende que te aprueben el nuevo puesto de trabajo, saber y manejar bien esta información, por favor. Es muy, muy, muy importante, ¿sí? Hoy en día hay que ser muy competitivos. No pestañeen, por favor. Lilian Rosales, ahí todavía, sin cerrar los ojitos, ¿no? Atentos, por favor. Entonces, el primer criterio es el cierre de brechas, ¿de acuerdo? Que las inversiones seleccionadas en este caso, deben ser aquellas que cierren con mayor eficacia y eficiencia las principales brechas en el territorio, ¿sí? Estas maximicen su contribución al bienestar de la sociedad. Ojo, maximizar, o sea, cerrar brechas es atender a las personas. Conexión domiciliaria de agua para toda la gente. Ya, pero además maximicen la contribución al bienestar de la sociedad. Y la contribución del bienestar a la sociedad se mide ¿por qué? Por la rentabilidad social del proyecto. O les cuesta, está a muy bajo costo, ¿no es cierto? O el dual, o te genera muy buena utilidad, ¿no? O bienestar social, mucho beneficio social, ¿no? ¿Qué es el bienestar social? Es la tranquilidad, el confort de vivir bien con servicios de calidad, ¿de acuerdo? Que exista valor público, que las personas valoren a los servicios y que todos seamos capaces de reconocer e inclusive pagar por ello. Todos valoramos que la salud es buena, que la educación es bueno para las personas. Eso es valor público. Bienestar. Coordinación intra e intergubernamental. El siguiente criterio. Entonces, pregunta de examen, por favor. Ojo. Estamos, cierre de brechas prioritarias y dos, coordinación intra e intergubernamental. El segundo criterio para la programación multianual. Las entidades de un mismo o diferente nivel de gobierno deben coordinar y cooperar para seleccionar inversiones que produzcan mayores sinergias o complementariedades en un mismo territorio y que se aprovechen economías de escala en su ejecución y funcionamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el gobierno regional no puede estar haciendo una cosa, el gobierno local otra cosa, cada quien hace un esfuerzo, cada uno por su lado, y no se complementan. Y ahí deberían articular, conversar, ¿no es cierto?, coordinar. Y esto es muy importante en los tres niveles de gobierno. Lo que pasa es que hay veces hay diferentes tiendas políticas y eso no les permite coordinar, pero el liderazgo en la región la tiene que tener el gobernador y su equipo, y sin extensión alguna tiene que intervenir para lograr el mayor bienestar de su región, con mayor eficacia y eficiencia de poder invertir esos recursos. Entonces, es muy importante, digamos, la coordinación intra e intergubernamental. Bien, el tercer criterio de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad? Se refiere a inversiones cuya ejecución se programe, ¿no? Que cuenten con futuro presupuesto para la operación y mantenimiento, procurando un balance adecuado entre el gasto de capital y el gasto corriente futuro para su funcionamiento. Ojo que, digamos, ya con el InviérteP se exige, es obligatorio que se tome en cuenta
los costos de operación y mantenimiento incrementales. ¿A qué me refiero? No solamente el InviérteP, el sistema o la programación debe contemplar el valor de la inversión de tu proyecto o de tu IOR, sino también el adicional que se genera, cuando existe un servicio obviamente, el costo adicional que se genera por efectos de haber implementado la inversión en un servicio. Se compran nuevos equipos, nuevas instalaciones. Entonces, el costo de operación y mantenimiento incremental que se genera cuando se implementa una inversión. Ese costo de incremento, o sea, el costo de operación y mantenimiento, debe estar, digamos, cuantificado, debe ser programado. ¿Para qué? Para que después que se ejecute la inversión, se construye la carretera, se construye una posta, un puente, los costos de operación y mantenimiento que van a demandar, que son incrementales cuando existe el servicio, se debe contemplar en la programación multianual, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a pasar que no existe mantenimiento y el proyecto se cae, se malora los equipos en 2, 3 años y eso se viene abajo y no habría sostenibilidad. Bien, hay otro criterio que se llama oportunidad de entrega del servicio. Eso es muy importante, o sea, no es posible que una obra esté paralizada 1, 2, 3, 4, 5 años ahí, como el tren eléctrico, ¿no? ¿Cuál es la oportunidad de entrega? Entonces, digamos, en este caso, una vez iniciada la ejecución física y financiera, debe cumplirse los plazos establecidos en los estudios técnicos, en el expediente técnico, ¿no es cierto? Hay un cronograma de ejecución, de tal forma que se asegure recibir el servicio en los plazos previstos. Si no, nunca va a llegar la entrega y ahí está botada la inversión, fierro y cemento y no hay cuando termine. Eso no es nada rentable socialmente. No hay nada, digamos, que beneficie todavía. Bien, aquí hay algunos comentarios. Eso debería ser para invertir. Obligatorio, por supuesto, ¿no? Hay algunos criterios de inversión que debemos tomar en cuenta y en este caso, digamos, las condiciones de viabilidad, ¿no? Fíjense ustedes, ¿cuáles son las condiciones de viabilidad de un proyecto para poder invertir? Porque cuando inviertes, decides que sí inviertes o no decides cuando declaras viable un proyecto. ¿Y cuáles son las condiciones de viabilidad? En primer lugar, que sea rentable socialmente, es decir, que los beneficios sean mayores que los costos. ¿De acuerdo? Dos, que la inversión contribuya al cierre de brechas. Bien, eso quiere decir que cada día menos con tu inversión, menos brecha existe y más atendidos hay. Y un tercer, digamos, elemento o condición, que también lo menciono en el libro de normas del InviérteP, es que, digamos, exista sostenibilidad del proyecto. La sostenibilidad atañe a la fortaleza y el rigor de los arreglos institucionales que existen para mantener funcionando el proyecto, es decir, que existe la entidad que va a solventar los costos de operación y mantenimiento, es decir, los usuarios se comprometen con el uso del servicio, y que no hay por ahí alguna amenaza de riesgo de desastres naturales con nuestra unidad productora de servicios. Es decir, nuestro proyecto gestiona, no solamente analiza los riesgos, sino también gestiona los riesgos de desastres naturales. Entonces, por eso esas son las tres condiciones de viabilidad de un proyecto y esas son las que nos permiten la decisión de inversión por ese lado. Bien, cualquier comentario, por favor, estamos ahí para reforzarlo. Entonces, la oportunidad de entrega es importante. ¿Cuál es la organización para el funcionamiento de la programación multianual de inversiones? En primer lugar, ¿quién tiene competencias aquí? ¿No? Ya, las competencias en programación multianual de inversiones del ente rector, ¿no? ¿Quién es el ente rector? El MEF. ¿A través de qué área o de qué dirección? La de DGIP, Dirección General de Inversión Pública, o conocida en el InviérteP como Dirección General de Programación Multianual de Inversión Pública, DGPMI. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones tiene la DGPMI en materia de,
de programación multianual de inversiones, ¿no? Estas son las funciones. Primero, que aprueba las directivas y procesos o procedimientos o lineamientos, ¿no? Así como los instrumentos metodológicos y demás normas complementarias para la programación multianual, ¿no? El MEF puede aprobar una directiva exclusiva para programación multianual, puede aprobar lineamientos, metodologías de cómo elaborar un PMI, un programa multianual de inversiones, etc. Pero también, como más alta autoridad técnico-normativa, supervisan la calidad de los PMI, ¿no? De los sectores o de los gobiernos subnacionales, ¿no? Con periodicidad anual respecto al logro de los objetivos priorizados también, ¿no? Para ver si están avanzando o no están avanzando. ¿Quién está invirtiendo más y si está logrando mejores objetivos, ¿no? Cerrando más brechas, por ejemplo. ¿Qué sector, cuál de ellos está logrando más brechas, ¿no? Entre los sectores? ¿Qué metas de producto y cumplimiento de los indicadores de resultado? Con el fin de evaluar ese avance de cierre de brechas, ¿no? ¿No es cierto? Eh, la DGPMI también elabora el programa multianual del Estado, el PMI, es decir, hace un compendio de los 3 niveles de gobierno, sectores, gobiernos regionales y locales, desde el 2019, obviamente desde este 19 es lo que se está haciendo el PMI con todos los niveles de gobierno. En 2018 solo se tenía con gobierno nacional. Y elabora entonces el PMIE, emite opinión vinculante, exclusiva y excluyente a solicitud de oficio sobre la aplicación de la fase de programación multianual. Esto quiere decir que lo que diga el MEF es palabra definitiva en este tema, en materia de programación multianual de inversiones, ¿no? Verifica que se cuente con la conformidad de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. ¿Respecto a qué? A las operaciones de endeudamiento mayores a un año, ¿no? Los gobiernos subnacionales van a querer programar proyectos con deuda, ¿no? Donde se requiera aval o garantía del Estado. Entonces, la DGIP, ¿qué hace? Coordina con la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público y esta emite su opinión en base a qué, en base, digamos, a los compromisos asumidos por el país y en base a la disponibilidad acorde con el marco macroeconómico multianual. No podemos endeudarnos más de la capacidad de ingresos que va a tener el país en los próximos 4 años. También aprueba el perfil profesional del responsable de la OPMI, del responsable de la unidad formuladora, ¿no es cierto? Y ¿por qué no decir de la unidad ejecutora, solo que estamos en la parte de funciones de la programación multianual, ¿no? Emite metodologías colaborativas de modelamiento digital para mejorar la transparencia y calidad y eficiencia en las inversiones. Desarrolla, implementa y gestiona el banco de inversiones, ¿no? Para ello ya hay un módulo de PMI que les he mostrado en el banco de inversiones, el cual nos ayuda a hacer el registro del programa multianual de inversiones, ¿no? El registro mismo. Órgano resolutivo. ¿Qué hace el órgano resolutivo en materia de programación multianual de inversiones? ¿No es cierto? Entre febrero y abril estamos todos abocados apoyando a la OPMI para que elabore su cartera de inversiones, su programa multianual de inversiones, se registre, sea aprobado por el órgano resolutivo y sea registrado y enviado al MEP en la fecha prevista, ¿verdad? Entonces, este órgano resolutivo aprueba los indicadores de brechas y los criterios de priorización de inversiones a ser aplicados en la fase de programación multianual, ¿no? Estos son aprobados anualmente y publicados en el portal de la entidad. Además, aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización de inversiones a ser aplicados en el PMI. Esto también lo puede aprobar con el PMI todos juntos, en un solo, digamos, documento. Quiere decir, y esto en el camino surgieron algunas pequeñas flexibilidades, es decir, este año, ¿no? Si bien es cierto, aquí dice que digamos, ser aprobados por el órgano resolutivo, pero al final de cuentas, viendo con mis alumnos del programa multianual de inversiones entre febrero, marzo y abril, pues la noticia era, oye, simplemente lo aprueba la OPMI y al final, en un solo documento,
el órgano resolutivo, el alcalde, aprueba el PMI y valida todo, ¿no? Entonces, operativamente, el órgano resolutivo valida o aprueba todos estos instrumentos. Aprueba el PMI del sector, gobierno regional y local, así como sus modificaciones, ¿no? Presenta el PMI a la DGPMI del MEF, ¿no es cierto?, antes de la quincena de abril, ¿no? En cada año. Hay veces surgen algunos retrasos, pero siempre el MEF también está, digamos, presto para dar algunas facilidades, ¿no? El órgano resolutivo que viene a ser un alcalde, la máxima autoridad de la institución, un gobernador regional o el ministro, ¿no es cierto? Este órgano designa a los órganos que harán las veces de responsable, mejor dicho, de OPMI o de unidad formuladora. Dentro de la institución habrá algún área que es la indicada, pudiendo ser los órganos de asesoramiento, como por ejemplo planificación y presupuesto, ahí podría quedar la OPMI tranquilamente. ¿Por qué? Porque la OPMI ve programación y la programación es muy relacionada al planeamiento, así que está muy bien que estén en planeamiento. Y también designa al responsable o el área responsable donde habrán unidades formuladoras. Esto es más recomendable, por ejemplo, en las áreas de línea, las gerencias, por ejemplo. Cada gerencia formule sus proyectos, ¿no? Estaría muy interesante. Gerencia de desarrollo social, desarrollo económico, de infraestructura, todos elaboren sus proyectos con unidad formuladora. Ahora, va a depender también si existen capacidades técnicas, obviamente. Tienen que haber capacidades técnicas y operativas en esas gerencias. ¿Qué significa? Que tienen que contar con personal especializado para que haga este labor. No es suficiente tener la voluntad, tiene que haber capacidades técnicas y operativas. Y eso lo dice el personal técnico existente en cada una de esas gerencias. ¿Con qué formato, digamos, reviso cuál es el perfil del responsable de la OPMI, el formato 1A? Para el responsable de la UF, unidad formuladora, el formato 2A. Y en este caso nos dice también que no puede coincidir el órgano que realiza las funciones de OPMI con los que realizan las funciones, ya sea de unidad formuladora o de unidad ejecutora. En el caso último, sí puede ser que un personal de UF apoye la unidad ejecutora, pero el de la OPMI no puede apoyar en ninguno de los otros dos casos, solamente OPMI de manera exclusiva. Muy bien, si tuvieran alguna consulta, por favor, consultas. Bien, entonces, a ver, ¿cuántos de ustedes dan con el siguiente perfil para responsable de OPMI? ¿Alguno de ustedes califica o no califica? A ver, el responsable de la OPMI debe contar con grado de bachiller o título profesional en economía, ingeniería, administración o contabilidad o carreras afines. Un poco amplio, ¿por qué? Porque hay distritos alejados donde no vamos a contar con economistas, probablemente ingenieros. Va a ser un poco difícil. Entonces, para dar esa chance, se ha puesto un poco amplio. A ver, ¿cuántos tienen el perfil? No entendí, sirve en gerencia, me podrías aclarar tu comentario? No le entendí, en todo caso. A ver, ¿cuántos cumplimos este perfil, no? Bueno, título profesional en economía, ingeniería, administración. Si lo tienes, perfecto. Ahora, experiencia en planeamiento, formulación y evaluación y seguimiento de proyectos de inversión o materias vinculadas con la elaboración, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, ¿no? En el sector público o privado, con 5 años como mínimo. Muy bien, y acá hay un pequeño, digamos, detalle que siempre hemos estado pidiendo y lo seguimos pidiendo, que debiera haber un perfil diferenciado entre, por ejemplo, instituciones que tienen un presupuesto alto de inversiones, que sea digamos, un grado de exigencia bastante bueno para los responsables de OPMI, de unidades formuladoras y ejecutoras. Y para aquellas municipalidades que tienen un presupuesto de inversiones anuales de 1 millón o poco, entonces, pues, las exigencias que sean menores, mucho menores, ¿de acuerdo?
Y eso, de alguna manera, es el primer intento, ¿no? En caso de gobierno regional, la experiencia mínima es de 4 años. En gobierno local es 3 años, ¿no? Contar con experiencia en planeamiento, formulación, evaluación, gestión, ejecución y seguimiento de proyectos de inversión, como mínimo 3 años en el sector público. Bueno, ¿no? Y el sector público está bien. Y en el caso de gobiernos regionales y locales, 2 años. Entonces ya hay una pequeña, pero yo diría por el monto presupuestal. Hay una municipalidad que tiene 200 millones de presupuesto y no, pues gobierno local y gobierno regional como que no. En cambio, si lo distingues por el monto presupuestal, ya cambia, la exigencia ya cambia. El responsable de la OPMI no puede formar parte de ninguna otra OPMI o UF. Eso debe quedar claro. Las condiciones en el perfil, que debe ser del mismo territorio, debe vivir en el mismo territorio, veamos esas condiciones de responsable de OPMI y de UF, ojo. Entonces ya no es como antes, donde una persona podía asumir 2 o 3 OPMIs y estar en la capital de la región para atender. No, ahora es solamente una si te haces cargo. Claro, algunos dicen, sí, pues está bien, pero uno lo maneja, solo que está a nombre de otras personas. Bueno, no le saquen la vuelta tampoco, ¿no? Aquí la cosa hay que hacerlo bien hecha. Si no te da como OPMI, pues pudieras hacer otros trabajos complementarios, pero no poder asumir, digamos, la misma responsabilidad en varias instituciones, eso está sancionado. Preguntas. A ver, ¿estamos despiertos? ¿Qué tal? ¿Qué hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OPMI? Bueno, ¿qué hace la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, OPMI, ¿no es cierto?, en materia de programación multianual de inversiones? La OPMI es el órgano líder, en este caso, de la programación multianual. Y como tal, digamos, se espera que represente muy bien en esta fase del ciclo de la inversión. Veamos, la OPMI del sector y también las OPMI de gobiernos regionales y locales. Hay una pequeña diferencia entre las funciones de las OPMI del sector versus las OPMI de los gobiernos regionales y locales. Lo voy a poner de una manera eh, concreta. Las funciones son iguales, salvo que las OPMI sectoriales también desarrollan y tienen la facultad de producir normativa en materia de inversiones del sector, ¿no es cierto? O emitir lineamientos para el sector, metodologías para el sector, fichas para el sector, evaluaciones para el sector. Entonces, la parte normativa del sector la tienen las OPMI del sector a diferencia de las OPMI de gobiernos regionales y locales. Entonces, la OPMI del sector es responsable de la fase de programación multianual del ciclo de la inversión, conceptualiza y define indicadores de brechas del sector, tomando en cuenta lo definido por el MEF, los instrumentos técnicos metodológicos en materia de programación multianual. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Publica en su portal los indicadores de brechas con la finalidad que los gobiernos regionales locales y las empresas públicas del FONAFE elaboren su PMI. Les soy totalmente sincero, no funciona así que publiquen cada sector. De verdad que no encontramos las brechas, no sabemos. Es mejor cuando lo presentan al MEF y el MEF los ordena y los publica. Hay que corregir esto, por favor, señores del Ministerio de Economía y Finanzas. Cada sector publica y no sabemos dónde se encuentra. Publica los indicadores, luego publica y no sabemos, salvo que estuviera definido en una página del sector denominado programación multianual. Pero eso no es posible. Así que, bueno, quizás algún sector ya lo esté sistematizando, pero hay como, ¿cuántos sectores? Imagínense, para estar buscando en tantos portales, mejor que vaya todo al portal del MEF en materia de inversiones.
empaquetado, ordenado, simplificado. Eso es lo que funciona. Está bien que ellos publiquen, pero que el MEF lo recoja, lo empaquete, lo ordene y lo muestre. Eso funciona mejor. Así que hay que tomar nota, por favor. ¿Qué más? Elaborar el diagnóstico detallado de la situación de brechas en su ámbito de competencia. Esto recién se está haciendo, todavía no hay mucha certeza y precisión de esto, ¿no? Eh, algunos han hecho estudios, otros lo están haciendo en formación secundaria, tratando de mejorar, pero estimamos que un año más, hasta el 2021, esta función de programación se ha sofisticado, ha mejorado y consideramos que esto es bueno. Establece los objetivos priorizados y las metas de producto en función de los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Propone criterios de priorización de la cartera de inversiones y de las brechas identificadas. Es decir, existen criterios de priorización del sector, existen criterios de priorización nacionales ya dados, pero también la OPMI puede, digamos, proponer, ¿no? Les voy a mostrar un ejemplo de cómo, digamos, el MEF ha definido esto. Espero que lo tenga en mi equipo. Parece que no lo tengo. Sí, a ver. Quería darles un ejemplo. Ahora quiero ver si... ya. En la siguiente sesión se lo doy porque, digamos, programación multianual no lo vamos a terminar el día de hoy, así que en la siguiente les podría mostrar de cómo los criterios, digamos, generales dados por el MEP se pueden complementar con los criterios del sector y además tener criterios mucho más específicos todavía a la hora de presentar, digamos, el programa multianual de inversiones, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. No tenía la mano, pero en la siguiente sesión les voy a mostrar esos criterios y cómo se ha dado la operatividad, ¿no es cierto?, de esos criterios en términos de cifras y puntajes por territorios, dependiendo dónde cae el proyecto. Y es toda una operatividad y es de cosa de locos, como dicen, ¿no? Las OPMIs han estado al borde del colapso al finalizar el mes de marzo, recuerdo, porque te pedían que ya le mandes con los puntajes, con los criterios y el orden de prelación, y vaya usted a calcular el orden de prelación, tienes que encontrar el mapa de pobreza y ver si en qué quintil está y luego ponerle el puntaje. Y algunos proyectos hay veces no están en una sola localidad, sino, por ejemplo, están en muchas localidades y algunas quedan en el primer quintil, otras en el segundo, otras en el tercero, y a ver qué quintil le pones en general a todos. Entonces, ya hemos visto, pues, puesto en prueba y en bondad, digamos, la normativa y poco a poco se irá ajustando. Suponemos que así va a ser. Eh, muy bien. Funciones igual de la OPMI del sector, verifica que la inversión a formularse se ejecute, ¿no es cierto?, o ejecutarse se encuentren alineadas a los objetivos y metas de los indicadores establecidos en el PMI. Realiza el seguimiento de metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI también. Aprueba y modifica el PMI del sector, ¿no? Estamos en la... y estas, digamos que no cambien los objetivos, metas e indicadores del PMI, así como su registro en dichas modificaciones, ¿no?, en el aplicativo informático. Solicita opinión a la Dirección de Endeudamiento, ya lo dijimos también. Emite opinión a solicitud tanto de las OPMIs, gobiernos regionales y locales. ¿Qué más? Registra, actualiza o cancela las UEFs o unidades ejecutoras, así como a sus responsables en el banco de inversiones. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Cualquier, digamos, solicitud va a la OPMI, ¿para qué? Para que registre un nuevo responsable de UEF o para que registre a una nueva unidad formuladora o tal vez unidad ejecutora, ¿no? Hay unos formatos, como hemos visto ya, se envía un memorando, un informe, un oficio solicitando el registro, adjuntando el formato respectivo con los datos de la persona propuesta. Esto del responsable de OPMI, de unidad formuladora y ejecutora, son cargos de confianza. El titular simplemente comunica
la OPMI evalúa el perfil, eso sí se tiene que cumplir con el perfil. Hay que cumplir con ese perfil, si no el área técnica de la OPMI o tal vez jurídica va a objetar la resolución o el registro, ¿no? Si se quiere, porque ya hay definido un perfil y se tiene que cumplir. Muy bien, ¿qué más? Remite información a la DGPMI y demás órganos del INVIERTE-P cuando sean necesarios o solicitados. Y las funciones que distinguen a las OPMI de los gobiernos regionales y locales, el responsable de la, digamos, responsable de la fase de PMI, programación multianual, elabora el diagnóstico detallado de brechas en el ámbito de su competencia, establece objetivos y metas, ¿no es cierto?, bueno, de producto en función de los objetivos del Sistema Nacional de Planeamiento, propone criterios de priorización muy parecido a los de la OPMI del sector, ¿no? Elabora y registra y presenta, en este caso, elabora y registra y presenta el PMI de gobiernos regionales y locales en coordinación con los órganos de planeamiento estratégico y presupuesto de la entidad. Verifica la inversión que se encuentre alineado a los objetivos y metas e indicadores en el PMI y aprueba las modificaciones del PMI, ¿no es cierto? Casi lo mismo, pero ustedes ven que ya no tiene funciones de metodología. No tiene funciones de metodologías en el tema normativo. ¿Qué otras funciones tiene, digamos, las OPMIs? Realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI que permita realizar la evaluación anual de la base de cierre. ¿Qué otras funciones hay en las OPMIs de gobiernos regionales y locales? Solicita opinión a la Dirección General de Endeudamiento respecto a las operaciones de endeudamiento. Igualmente registra y actualiza o cancela a los responsables de unidad ejecutora, gobiernos regionales y locales y remite la información solicitada por, en este caso, el órgano rector más importante, que es la DGPMI del MEF. Preguntas, señores, antes que, digamos, culminemos con la sesión. Si tuvieran alguna pregunta, estoy atento o ya vamos a terminar esta sesión y en la próxima continuaremos. Espero presentarles una versión mucho más aplicativa en la próxima. Algunos conceptos son importantes, debemos manejar los fundamentos. En este caso, es fundamental manejar los fundamentos conceptuales, las reglas de juego de la inversión, porque si uno no maneja, te cambian de escenario y eso de verdad que el copy-pega o el formatito, llenar el formatito, cómo se hace nada más sin saber los fundamentos, manejar las reglas de juego, pues estamos perdidos. Y aquí debemos manejar la regla de juego y manejar los formatos y la información. Te cambian de escenario y sabes cómo manejar ese nuevo escenario, ¿no es cierto? Te cambian de escenario y sabes cómo manejar el nuevo escenario. Pero si no has aprendido y solamente viste cómo se elabora la cartera con ejemplo práctico, pero sin los fundamentos, entonces no vas a poder inmediatamente elaborar la cartera de otra institución porque no tuviste los fundamentos. O te cambian igualmente de supuestos o de escenario, no vas a saber cómo hacerlo. Por eso es importante, amigos, que manejemos los fundamentos y en función de eso, cualquier planteamiento que haya, uno lo va a resolver. Bien, continuamos entonces. Unidad formuladora. ¿Qué hace la unidad formuladora? ¿Tenía parte en programación multianual? Por supuesto que sí, la unidad formuladora también contribuye con la programación multianual de inversiones, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hace la unidad formuladora? La unidad formuladora remite, o sea, contribuye conjuntamente con la unidad ejecutora, contribuye con la prestación o el suministro de información en relación a los proyectos que se tienen en cartera, por ejemplo, en formulación o en cualquier fase del ciclo de la inversión, contribuye con la OPMI.
la OPMI solicita información a la unidad formuladora para ver cuántas ideas de proyecto hay, cuántas ideas de IOR hay, en qué situación se encuentran los proyectos. Entonces nosotros, comunidad formuladora, digamos, suministramos información básica y o base para que la OPMI pueda ordenarlo, pueda revisarlo, pueda priorizarlo. Pero la propuesta básica ya viene de la unidad formuladora. Se los voy a mostrar en la próxima charla del lunes. Les voy a estar mostrando más o menos ejemplo de una matriz, de una propuesta de matriz, porque eso es una parte del sector. El sector junta todas las OPDs, el sector mismo, y consolida en un solo programa multianual de inversiones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, eh, eso es lo que hace y la unidad ejecutora de inversiones, ¿qué hace? La unidad ejecutora de inversiones ve cuál es su capacidad técnica y operativa para poder ejecutar las inversiones. Sí, de nada sirve que la unidad formuladora y la OPMI programen un conjunto de proyectos cuando la unidad o las unidades ejecutoras no la van a poder ejecutar. Cuando ellos dicen mi capacidad es para 20 proyectos, no para 50. Entonces, por eso es que tiene que haber, o es más, ¿qué proyectos estás ejecutando, unidad ejecutora? ¿Cuántos vas a terminar el próximo año? ¿Cuántos vas a iniciar? ¿Y cuáles son los que puedes realmente comprometerte, ¿no? Entonces, existe como que unidad formuladora, OPMI, unidad ejecutora, en ese orden para un tamiz, para poderse poner de acuerdo y luego quedar en cuál sería la cartera de inversiones, digamos, con los criterios que vamos a ver más adelante para poder seleccionar la cartera de inversiones adecuada y lograr el orden de prelación, que es muy, muy importante y que todos quisiéramos saber cuál es el orden de prelación de los proyectos y que la OPMI no quiere publicar. ¿Por qué? Porque si publica, dice que la población se entera que su proyecto ha sido priorizado y cuando llegue el momento de cambiarlo, reemplazarlo, pues ahí va a venir el problema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué transparencia hablamos? Si es que no transparentamos el tema del programa multianual de inversiones a partir del 30 de abril, ¿no? Claro que no está aprobado ahí, pero por lo menos para saber cuál es el proceso, ¿no? Así también se publican los proyectos de inversión cuando están en formulación. No están aprobados, pero ya uno sabe que está en el proceso de formulación. Así los proyectos debieran estar en el programa también transparentados para poderlos ver, porque a veces hay mucho margen de maniobra y en ese caso se cambia uno por otro o se presta también para el tema de la corrupción, el tema de la asignación, yo lo asigno primero, te saco uno más adelante que otro, lo cambio y se mueven por ahí intereses que no debiera ser, ¿no? La asignación presupuestal debiera tener un manejo interesante, ya lo he dicho, en materia de inversiones, no necesariamente llegar a la discrecionalidad de los sectores para que ahí vean cómo lo asignan y esa asignación debe ser técnica y el dinero debe ir directamente a los gobiernos regionales y locales. Claro está, ese sería el, digamos, el proceso mucho más eficiente. Quisiera, ya para terminar, en ver si hay algunas preguntas. Por favor, me pudieran mencionar, indicar si hay preguntas al respecto. Estoy atento para resolver alguna consulta de parte de ustedes antes de cerrar esta sesión y la próxima sesión tendríamos el proceso de programación multianual de inversiones del INVIERTE-P. Estoy atento, por favor, si hubiera alguna pregunta al respecto, a ver quiénes están todavía en el aula. ¿Todavía estamos en el aula? ¿Sí? Luis Alberto, ¿estás? Cristina, ¿está? A ver. Todavía, ¿preguntas? ¿Todo claro? ¿Quedó claro? ¿De verdad? Bueno, si es así, y no hay preguntas, sino para dejar ya, digamos, por concluida esta sesión, yo les agradezco por su atención y por favor quiero que en la próxima tengamos un poco más de dinamismo, más preguntas, más intervenciones al respecto, ¿sí? Muy bien.
No veo preguntas, les agradezco por su atención y nos estamos viendo el lunes, la próxima sesión sobre el proceso de programación multianual de inversiones. Gracias por su atención. Bueno, a la espera de que me avise, señorita, si ya puedo cerrar la sesión y damos por concluido. Hola, hola, hola. Sí, señorita, indíqueme si ya puedo cerrar la sesión. Finalizar para todos. Tiene que indicarme para no, yo no sabía hasta qué hora quedar.